Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean cordialmente bienvenidos. Entonces, para la jornada de hoy, les recuerdo pues que vamos a tratar un tema bien importante que es el de la responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es la idea, entonces, compañeros? Que abordemos este tema con los siguientes objetivos. Pedir el favor de que por favor le bajen a sus favor, le bajen el micrófono, creo que es Eiber Oro. Por favor, apagar el micrófono. Eiber. Bueno, los objetivos de este encuentro son los siguientes entonces. ¿Me confirman si están escuchando, por favor, compañeros? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Se están escuchando? Eiber, el micrófono, Eiber, apágalo. ¿Se están escuchando todos? ¿Me confirman, por favor, con un... Bueno. Entonces, los objetivos que vamos a trabajar en esta jornada son los siguientes. Vamos a socializar las estrategias que requieren las organizaciones para gestionar la responsabilidad social y dentro de los objetivos específicos es brindarles algunas habilidades gerenciales que conlleven a la generación de un pensamiento sistémico a nivel organizacional y el desarrollo de relaciones con los stakeholders o grupos de interés. Paralelamente, otro objetivo que vamos a abordar es identificar algunas prácticas de responsabilidad social empresarial que tienen actualmente nuestras organizaciones. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar son 4 puntos. Vamos a hablar del pensamiento sistémico en la organización. Vamos a hablar también sobre otro aspecto que es la responsabilidad social empresarial. Vamos a hablar sobre los stakeholders y la relación que tienen estos con las organizaciones y finalmente el concepto de aprendizaje organizacional. Entonces, para que iniciemos, hablemos del pensamiento sistémico, la organización como un sistema. Cuando hablamos de un sistema, compañeros, lo primero que debemos pensar es que en el colegio muchas veces nos hablaban que el sistema es un conjunto de elementos integrados. Por favor, baje el volumen, compañera. La que aparece registrada como Yesid, bájale volumen, por favor, el micrófono. Profe, ya va. Apagar el micrófono. ¿Sí? Entonces, sí, silencia el micrófono, por favor, gracias. Entonces, decimos que un sistema es un conjunto de elementos que tienen una interacción, tienen una interrelación como tal y que esa interrelación tiene un objetivo, ¿cierto? Tiene, digamos, una dinámica en particular. Podríamos decir que todos estos elementos que conforman el sistema generan un equilibrio o un desequilibrio al sistema como tal. Cualquier problema, cualquier, digamos, alteración que se pueda presentar en uno de los elementos del sistema, pues va a afectar de manera global a todo el grupo de elementos. Entonces podemos ver algunos, digamos, ilustraciones de elementos en el prototipo A, prototipo B, C y D. Lo que estamos viendo ahí es que son un conjunto de elementos, ¿cierto? Nos plantea Anderson que es un conjunto de elementos y cada uno de ellos tiene una interrelación como tal. Eso es el principio básico de los sistemas. Los invito ahora, por favor, a que piensen cómo es un sistema desde el punto de vista de su empresa. Gisana, por favor, apagas el micrófono, Gisana. Señor. Por favor, apagar el micrófono, Gisana. Es muy difícil. Profe, yo no sé dónde apagar eso. Ya. Bueno, entonces, retomando acá, decíamos entonces que cuando hablamos del sistema, ¿cierto? ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, no. Ahora sí. ¿Sí la ven ahora o no? Permítame, entonces yo miro a ver aquí. A ver qué pasó con la pantalla. Ahora sí.
Permítame, yo le digo que... Bueno, ahora sí, me confirma si ahora sí ya se está viendo la... Sí, profe, ya se ve. Listo, Ya ahora se ve. sí. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos entonces que la organización desde el punto de vista... Profe, yo no veo. Ahora sí. No se ve, no se ve. No. La diapositiva, ¿sí? Ahora sí. No, Ahora sí. se ve el conjunto de diapositivas que tiene ahí en la carpeta. Ahora sí. Eso es un muchacho de otro salón. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Cómo? Sí, ahora sí se ve. Bueno, muy bien. Entonces retomemos acá. Hablamos de que los sistemas, digamos que se caracterizan es por tener una relación de sus áreas, sus elementos. Pensemos en una empresa que esos elementos son los departamentos, son las áreas, digamos, el personal que conforma la empresa. Esos pueden ser esos elementos y cada uno de ellos tiene una interrelación que permiten lograr los objetivos de la empresa. Paralelamente decimos entonces, para reconstruir el país. La imagen de la tragedia sigue siendo Evangelina, una mujer de 32 años que sobrevivió la corriente, el lodo y escombros. paralelamente nos dice entonces que Evangelina Chamorro es la mujer que de manera increíble... Profe, pero es que ahí alguien tiene... Ya. lo estoy seleccionando. Entonces, paralelamente decimos que los sistemas o las organizaciones pueden ser cerradas o abiertas. Miremos en la pantalla, a mano izquierda tenemos un cuadro de Martínez donde nos plantea un ejemplo de un sistema cerrado. Ese sistema cerrado es un conjunto de elementos, pero entre sí no hay relación, ¿cierto? No hay un relacionamiento entre sí, lo cual dificulta, digamos, el flujo de información o de comunicación entre las partes que conforman ese sistema. En contraposición, vemos un sistema abierto que es en el recuadro derecho, donde vemos una estructura, vemos unos procesos, vemos unas entradas y unas salidas. Entonces, aquí sí vemos una relación como tal que existe tanto al interior de la organización, es decir, al interior de la empresa o del sistema, como la relación de la empresa con el entorno. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros, como administradores financieros o administradores de empresas, es que miremos a nuestras organizaciones, miremos a nuestras empresas, no como sistemas cerrados, sino como sistemas abiertos que requieren todo un tipo de relacionamiento, tanto al interior de la empresa como con la empresa, con el entorno que la rodea. También vemos que dentro de las organizaciones podemos tener unos sistemas simples y complejos. Prácticamente nos dice O'Connor en el 98 que los sistemas simples son todos aquellos que, digamos, no tienen tanta interacción, no hay un relacionamiento entre cada uno de los elementos o entre la organización con el entorno. Y en contraposición tenemos los sistemas complejos, que son todas aquellas, digamos, relaciones que puede tener nuestra empresa tanto con el entorno como internamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nuestras empresas cuando comienzan, digamos, a exportar, comienzan a vender los productos en muchos mercados, eso hace que las organizaciones se vuelvan cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque requieren mayor relación, tienen mayor interacción entre sí y con el entorno. Mientras que las organizaciones simples son aquellas que simplemente se mueven en un solo mercado o que no tienen tantos clientes por atender. Entonces son más simples las relaciones como tal. Miremos un ejemplo de un sistema complejo y puede ser desde el punto de vista del Estado, todo el relacionamiento que existe entre los ministerios o los departamentos administrativos del gobierno para abordar una situación como tal. Puede ser, por ejemplo, van a hablar de Urabá, entonces Urabá puede aparecer en la mitad del recuadro, de este recuadro que tenemos acá,
¿cierto? Entonces la mitad está Urabá y cómo para poder hablar de Urabá se requiere de muchos temas como son Hacienda, Sanidad, los asuntos exteriores, por ejemplo, por el tema de la migración por turbo, ¿cierto? El ejemplo que tuvimos ahora con los cubanos. Se habla del presupuesto que es la inversión que se va a hacer en Urabá para las vías, para la salud. Hablamos también de la agricultura, hablamos de las próximas elecciones para alcaldía, para gobernación y hablamos la parte de defensa que puede ver con el orden público, ¿cierto? La parte militar. Entonces, digamos que este tipo de relacionamiento es mucho más complejo y ¿cuál es la idea? Que nosotros sepamos gestionar nuestras organizaciones desde un punto de vista más complejo que en vez de simple. Cuando vamos a hablar ahora del tema de responsabilidad social empresarial, hay algo muy importante que nos decía Adam Smith en el siglo XVIII, en su libro Naturaleza y Causa de la Riqueza. Entonces, la responsabilidad social la planteaba en su momento como, no, abro comillas, no es la benevolencia, es decir, no es el objetivo del carnicero tener compasión de las personas para que coman carne. No es benevolencia del cervecero, del panadero, la que nos va a proporcionar el alimento. En otras palabras, un carnicero no vende carne porque le da pesar que la gente no tenga cómo comer carne. O el panadero no monta una panadería porque le da pesar de que la gente no tenga cómo conseguir el sustento del pan. No, todos tienen unas consideraciones de un interés propio para montar un negocio. Entonces, digamos que la responsabilidad social empresarial es ajena a los intereses propios o económicos que cada empresario tiene. Yo cuando monto un negocio estoy pensando en más que suplir una necesidad, estoy mirando a ver cómo genero una riqueza. Entonces, Adam Smith nos plantea esto. No es benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero, la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo, ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Esto lo planteaba Adam Smith, un economista clásico en el siglo XVIII. Vuelvo y repito, que el que crea una empresa no lo crea con el fin de brindar una ayuda social o una ayuda medioambiental, no, lo está mirando es cómo consigue o satisface un interés propio, que en este caso puede ser económico. Entonces, digamos que a raíz de eso nacen algunas prácticas que pueden ser las bases de la responsabilidad social empresarial y una de ellas es la filantropía. La filantropía o filántropo es una palabra griega que se divide en dos, fila que es amor y tropía por el ser humano, tropos. Entonces, filo, amor, tropos, humano. Entonces, lo que nos dice es, puede entenderse como la preocupación o amor por el género humano. ¿Quién nos plantea esto? Prohumano en su página web. Entonces nos dice, puede entenderse como la preocupación o amor por el género humano. Por ejemplo, la donación de recursos económicos, la entrega de tiempo personal o trabajo voluntario, u otras acciones concretas tendientes al mejoramiento de la condición humana. La filantropía puede entenderse cuando yo voy caminando por la calle y veo una viejita, veo un viejito y lo veo que no ha desayunado, que no ha almorzado y yo digo, vea señora, venga, la invito a comer porque siento amor, siento compasión por esa persona. Eso es la filantropía. Tenemos otra práctica que se conoce también como... ¿Cómo? ¿Alguien levantó la mano? ¿Tienen alguna duda? Bueno, también tenemos acá el mecenazgo. ¿Qué entendemos por mecenazgo? El mecenazgo nos hace referencia a cuando una persona patrocina a un artista o a alguien que tiene unas habilidades para ser científico, para ser escritor o para ser un literato. Digamos el ejemplo de un deportista en Colombia. Daisy, por favor, con el micrófono. Daisy. Daisy. Hola. El micrófono, por favor. Bueno, les decía entonces que cuando hablamos del mecenazgo, es una práctica también que es una base de la responsabilidad social empresarial porque
es cuando alguien de pronto que tiene recursos patrocina a un joven deportista, ¿cierto? Entonces le colabora con los instrumentos deportivos, con los guayos, con el balón de fútbol, y esa persona sale adelante gracias a ese mecenazgo o a ese patrocinio que le permitió de pronto poder tener los recursos, los elementos para poder practicar ese deporte. Podríamos traer el ejemplo por ejemplo, de la deportista Caterina Ibargüen, ¿cierto? Entonces, nos narra la historia de cómo ella era una persona pues, de escasos recursos, su familia, y podríamos decir que el mecenazgo, si se hubiera presentado en el caso de ella, fue la persona que de pronto le colaboró con unos tenis, con los pasajes, para que pudiera pues practicar el deporte y lograr lo que hoy en día es como digna representante del país. Entonces, digamos que en este orden de ideas, tanto la filantropía, ¿cierto? Como el mecenazgo se convierten en prácticas No le va a llegar mucho. o en bases para lo que hoy en día aprovechemos al máximo este espacio, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a ver, tenemos de repente lo que conocemos como responsabilidad social empresarial. Miremos un concepto de responsabilidad social empresarial de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Muchachos, por favor, apaguen los micrófonos, porque es que no están dejando, hay mucha distorsión. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, ¿quién es el que no está aquí? A ver, miremos. ¿Quién es el que está? Bueno, aquí, Ercilia. Hay que apagar el micrófono. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, hay una fuente muy importante para conocer este concepto y es el de la Organización Internacional del Trabajo. Nos dice que es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los cuales se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La responsabilidad social empresarial es una iniciativa de carácter voluntario. Entonces, aquí es algo bien importante que debemos tener presente, compañeros, y es que la responsabilidad social empresarial es de carácter voluntario. Cuando decimos de carácter voluntario, lo que nos está indicando aquí es que la responsabilidad social empresarial no es algo que exista, digamos, como una fuerza de coerción que lleve a que las empresas tengan que hacerlo de esa manera, por ley. Simplemente que el mismo mercado, ¿cierto? Los mismos consumidores, los mismos clientes, el mismo entorno va llevando a que las empresas desarrollen un conjunto de acciones o un conjunto de prácticas que tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Entonces, digamos que esta es una definición bien importante para poder traer a colación el concepto de responsabilidad social empresarial. Mire que en negrilla resalto que es una iniciativa de carácter voluntario, porque digamos que es algo que debe nacer de la misma esencia de la organización, ¿cierto? Debe ser algo que la organización se sienta comprometida para contribuir con el bienestar de la sociedad y del medio ambiente. Es decir, más que suministrar un servicio o un producto, para satisfacer una necesidad, tenemos que mirar la responsabilidad social empresarial como un hábito de la empresa para que fuera de lo que la empresa está vendiendo, también sus acciones vayan a favor del desarrollo social y del medio ambiente. ¿Quién me está colaborando con el tema de los micrófonos? Cecilia, por favor. ¿Quién más por acá? Mega Master. No me está colaborando con el tema de los micrófonos. Tengan la bondad, muchachos. Hay una pregunta entonces bien importante que podemos plantear hasta el momento y es cómo se fundamenta desde el contexto local la responsabilidad social empresarial en el largo plazo. Es decir, que la responsabilidad social empresarial es algo que debe de ser sustentable, es algo que se debe permanecer en el largo plazo como tal. Entonces, lo primero que nosotros podemos preguntarnos aquí también es en el contexto local. ¿Qué significa lo local? Mire que es una palabra compuesta entre global y local. Entonces, la globalización o lo local, debemos entender de que nosotros debemos en nuestras empresas desarrollar prácticas sostenibles con la sociedad y el medio ambiente, tanto en el plano local
como en el plano global. En el plano local es donde nosotros interactuamos, donde nosotros desempeñamos nuestro día a día en la organización. Y cuando hablamos del plano global, puede ser que mi empresa exporte los productos a otro país, entonces ese sería el contexto local, que los productos que yo esté vendiendo en el exterior vayan en colaboración, vayan, digamos, aportando al cuidado del medio ambiente en esos otros países. Cuando hablamos de largo plazo, lo que estamos pretendiendo es que esas prácticas no solamente se desarrollen en un año o en un mes, sino que sean años por años, durante todo el ciclo de vida de la empresa y se puede lograr. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que no. ¿Dónde está colaborando aquí con Silvia? Esta mujer también no me está. Tiene que colaborarme, por favor, Tania. Bueno. Tania, ¿tienes alguna pregunta? Sigamos. Vamos a mirar entonces cómo nuestras empresas, muchachos, por favor, con el micrófono. Con el micrófono ha sido imposible. Cecilia, por favor, Cecilia. Van 3 veces, 4 veces con el micrófono para que por favor. Cuando hablamos entonces de la responsabilidad social empresarial, aparecen algo a nivel global. Muchachos, por favor, el micrófono. No me están colaborando con el tema del micrófono y así es imposible. Ercilia. Otra vez Ercilia con el tema del micrófono. Ay, no. Ay, hice silenciar ya. Ay. Bueno, gracias. Entonces nos dice que desde el punto de vista global aparecen unos principios que son pactados por todas las, digamos, naciones, ¿cierto? Y esto lo establece la Organización de las Naciones Unidas o la ONU. Esos principios están categorizados en 4, en derechos humanos, en el medio ambiente, en los estándares laborales y en la anticorrupción. Miremos entonces de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, los 2 primeros principios nos hablan sobre los derechos humanos, donde las empresas deben de apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, como la vida, el respeto, ¿cierto? El derecho a la educación. El principio número 2 nos dice que las empresas no pueden ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos. O sea, las empresas tienen que ser autoras de la protección de los derechos humanos y no ser cómplices en la vulneración de esos derechos humanos. Miremos un ejemplo aquí, por ejemplo, una imagen que nos dice una práctica de discriminación de los derechos humanos y nos dice una publicidad que se presentó en alguna época de un jabón Fairy y nos dice, y decía dice en inglés ahí el lema de la publicidad dice, why doesn't your mama wasn't you with Fairy soap? Es decir, ¿por qué tu mamá no te baña con jabón Fairy? Jabón Fairy todo lo deja blanco. Entonces digamos que este tipo de publicidad empresarial lo que hace es destruir o lo que hace es generar, digamos, esa violencia, ese rechazo hacia los derechos humanos como tal. Entonces, este tipo de prácticas son comúnmente, digamos, dadas por las empresas para lograr de que sus productos cada vez sean más comprados. Y hoy en día lo que se está entendiendo es que de la responsabilidad social empresarial son prácticas que están contribuyendo a la violación de esos derechos humanos. Otro de los principios que plantea el Pacto Global o el Pacto Mundial es que las empresas deben de apoyar la libertad de asociación. Es decir, hoy en día las empresas deben de permitir que los empleados se sindicalicen, ¿cierto? El sindicalismo hoy en día es un derecho que lo establece la Organización Internacional del Trabajo y por lo tanto la violación a esa libertad de asociación se puede pretender como una violación
a el tema de los derechos laborales o estándares laborales. También nos dicen que las empresas deben de apoyar la eliminación del trabajo forzoso o realizado bajo coacción, es decir, en las empresas no pueden practicar, digamos, este tipo de situaciones donde la gente trabaja forzosamente, donde la gente trabaja bajo coacción, es decir, como si trabajaran amenazados o bajo una, digamos, una suplantación donde los obligan a trabajar de cierta manera, en ciertos horarios o a remunerarles lo indebido. Otro de los principios es que las empresas, desde el punto de vista laboral, deben de apoyar la erradicación del trabajo infantil. Si las empresas comienzan a aplicar esta serie de principios, digamos que de alguna manera están comenzando a realizar prácticas de responsabilidad social empresarial. Los siguientes principios nos hablan también de la discriminación en el empleo y la ocupación. Muchas veces en las empresas se presenta ese tema del bullying, se presenta el tema de la discriminación, digamos, entre sexos, ¿cierto? Porque es mujer, o aquel porque es hombre, o aquel porque es miembro de la comunidad LGTBI. Entonces se presentan discriminaciones que hoy en día en las empresas tienen que abolir. También nos habla el otro principio, el 7, que las empresas deben de mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Y lo mismo nos plantea el principio número 8. Muchachos, que las empresas promuevan una mayor responsabilidad ambiental dentro de las mismas y con el entorno. Finalmente nos habla el principio 9, también habla de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y el principio número 10 nos habla del tema de la corrupción. Mire que hoy en día es un tema que se está dando mucho en el país con el caso de esta empresa Odebrecht, ¿cierto? Con el gobierno. Y lo que nos plantea estos principios del Pacto Global es que las empresas deben de trabajar en contra de la corrupción. Debe digamos, eliminar todo tipo de prácticas que conlleven a la extorsión, al soborno o a la corrupción como tal. Entonces podríamos decir que lo que se está viendo hoy en día en el gobierno nacional va en contra de lo que establecen estos principios y va en contra de todo principio de responsabilidad social empresarial. Paralelamente, a nivel global, otras de las formas de establecer prácticas de responsabilidad social empresarial son los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, una forma como nuestras empresas, nuestras organizaciones pueden contribuir digamos, a desarrollar prácticas de responsabilidad social es ayudando a erradicar la pobreza extrema. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces las empresas de las utilidades del periodo dicen, por ejemplo, vámonos a llevar un mercado mensualmente a 2 o 3 familias, y con eso estamos aportando un granito de arena para que la pobreza extrema se siga reduciendo cada vez más? Hay que redoblar los esfuerzos porque nos dicen que actualmente 1 de cada 8 personas en el mundo pasan todavía hambre. Entonces, ¿cuántas veces nuestras empresas tienen los recursos para que podamos aportar ese grano de arena y poder suministrarle un alimento a los niños o a una familia para que podamos ir ayudando a contrarrestar este tema de la pobreza extrema? Otro de los objetivos que se tiene a nivel global y que nuestras empresas también pueden ayudar desde el granito de arena es a lograr la enseñanza universal, ¿cierto? Entonces nos dicen que 57 millones de niños, ¿cierto? De personas todavía no tienen acceso al colegio, todavía no van al colegio. Entonces, nuestras empresas donde laboramos, ¿por qué no llegar y decir, bueno, en las utilidades del periodo vamos a coger y vamos a patrocinar a un niño donde le vamos a dar una beca, le vamos a pagar la matrícula, le vamos a pagar la pensión, le vamos a colaborar con los útiles escolares, y esto nos va a permitir de que podamos contribuir para que se genere a nivel global una enseñanza primaria. Recordemos que los primeros años son importantísimos para el desarrollo de una persona. Hay un tercer principio que nos habla de la igualdad entre los sexos, y el empoderamiento de la mujer. Todavía estamos viendo que hay muchas prácticas donde las mujeres todavía se enfrentan al tema de la discriminación. Entonces, también nuestras empresas pueden contribuir a que generemos más capacitación, más, digamos, sentido de pertenencia para que las mujeres sean tratadas de igual como a los hombres, ¿cierto? Un cuarto principio, un cuarto objetivo que se plantea a nivel global es reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Estamos viendo todavía que, por ejemplo, desde el año 1990, 14.000 niños
menos mueren a diario. Eso es gracias a que algo que todas las empresas están aportando y nos dice que casi 6.9 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años. Mire que es una estadística muy triste. Casi 7 millones de niños al año mueren antes de cumplir los 5 años. ¿Cómo nosotros podemos contribuir para que ese tipo de situaciones no se sigan presentando? Tenemos también un quinto principio que es mejorar la salud materna. Entonces, como las mujeres, solo la mitad de las mujeres actualmente en algunas regiones en desarrollo reciben, digamos, servicios de salud mientras están en el proceso de gestación. Entonces, eso es otra situación que nuestras empresas pueden contribuir para que, pues, cada día tengamos mujeres con una fertilidad en el término de la gestación. Combatir el SIDA, el VIH, la malaria es otro de los objetivos a nivel global. Las empresas nuestras también pueden crear capacitaciones, concientizar a las personas del tratamiento, del cuidado frente a este tipo de enfermedades, y es otra herramienta que hoy en día las empresas pueden, de sus recursos, pueden generar espacios de capacitación o contribuir a la sociedad para que cada vez se combata ese tema, este tipo de enfermedades, pues, de transmisión sexual. Hay un séptimo objetivo que es la sostenibilidad del medio ambiente, donde nos dice que 2.500 millones